Bien, ahora vamos a escuchar a Graciela De Vita, es miembro de la comunidad de Villa Sarmiento, la iglesia que tenemos más cerca aquí. Es docente, maestra y profesora en ciencias de la educación y tiene una vasta experiencia en el campo de la educación secular y también en la educación cristiana. Le vamos a pedir a la pastora Cardoso que pueda orar por ella. Nos unimos todos a orar por este tiempo. Señor Dios y Padre nuestro, seguimos agradecidos porque podemos seguir creciendo en todo este seminario y sabemos que es de tu voluntad, que ahora sea Graciela quien nos va guiando en esta parte y te pedimos, te clamamos que sea tu Espíritu el que está con ella, que cada palabra que nos traiga esté dirigida por tu amor y que abras también nuestras mentes, nuestros oídos para poder seguir creciendo juntos. Bendecí, Señor, la vida de Graciela y todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es mi pastora, así que doblemente bendecida. Bueno, queridos hermanos y hermanas, lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias a todos ustedes por este compartir de estos 2 días maravillosos que estamos llevando juntos. Gracias a Ariel y al obispo que me dieron la oportunidad de compartir algunas de mis preocupaciones, de mis ideas, de mis lecturas. Por supuesto que a mí me cuesta bastante hablar en estos ambientes porque no soy ni pastora ni teóloga, soy educadora y laica. Entonces me siento desafiada a meterme en un terreno que no es el mío desde lo erudito, pero es el mío desde la vida de la fe de todos los días. Así que, bueno, gracias también a Santi que me va a ayudar ahora un poquito con la presentación. Y necesito la complicidad de ustedes, porque vamos a cambiar un poquito la dinámica que venimos trayendo. Miren, yo me vine con los libros y con la Biblia, por supuesto, pero con los libros. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar un poco. Nos vamos a poner a reflexionar en profundidad primero, después vamos a hacer un camino un poco más aliviado a través de una narración y por último vamos a pasar a lo divertido cuando nos juntemos en grupos. Al revés de cómo haríamos a lo mejor con los chicos, pero somos adultos. Así que el primer desafío tiene que ver el estudiar un poquitito algunas temáticas. Para ser honesta entonces con ustedes, les voy a contar qué recorrido vamos a hacer. Vamos a ver una porcioncita del documento, la declaración del Consejo Mundial de Iglesias Juntos por la Vida, Misión y Evangelización en Contextos Cambiantes. Ese documento, ¿está prendido? ¿Está bien? Sí. Lo pueden encontrar en este texto y de paso yo sirvo para un barrido y para un fregado, les hago la publicidad. Es una de las obras de la Aurora que está en venta en la mesa afuera. Vamos a después pasar por algunas bases pedagógicas, filosóficas,
poquito, pero como es multidisciplinario, tenemos que hacer el esfuerzo. Y psicológicas, para entender un poquito esto de los niños y las niñas y adolescentes. NNA se dice en nuestra nueva legislación. Nosotros sí hemos suscrito en la Constitución del 94, la Convención de los Derechos del Niño, y tenemos leyes nuevas, específicas, para la promoción y protección de la infancia. Entendida la infancia y la adolescencia, como nos dijo hace un rato Desiree, hasta los 18 años. Y justamente una de las cosas en las que se hace el esfuerzo en nuestra legislación es sacar el término menor. Tenemos niños, niñas y adolescentes, no menores. Los uruguayos deben conocer una música de Agarrate Catalina, y si no la pueden buscar en YouTube, donde es toda una murga riéndose, una ironía pero con mucha profundidad sobre la cuestión de niño o menor. Vamos también, y ese va a ser el nudo de nuestra reflexión, a conocer un poquito de la obra de Harold Segura que recién mencionó Desiree, que se denomina Teología con rostro de niñez, una perspectiva teológica de la infancia. Y bueno, y al final vamos a hacer otras cositas, pero no es necesario anticipar tanto. Comencemos entonces. En primer lugar decimos lo que se acordó en el marco del Consejo Mundial de Iglesias respecto a qué entendemos por evangelización. El testimonio adopta una forma concreta en la evangelización, que es la comunicación de todo el Evangelio a toda la humanidad en todo el mundo. ¿Nos resulta familiar? Su objetivo es la salvación del mundo y la gloria del Dios trino y uno. La evangelización es la actividad misionera que hace explícita y sin equívocos la centralidad de la encarnación, el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo, sin establecer límites a la gracia redentora de Dios. Es lo que estamos trabajando arduamente en las tardes con Kim. Tiene como objeto dar a conocer esa buena nueva a todas las personas que aún no la han escuchado, invitándolos a una experiencia de vida en Cristo. Y sigue un poco más adelante el documento. Dice, evangelizar es compartir nuestra fe y convicciones con otras personas, invitándolas a ser discípulos de Cristo, aunque se adhieran a otras tradiciones religiosas. Fíjense que esta es una novedad en muchos de los nuevos documentos ecuménicos, que por suerte acá no nos pasa, como decía ayer el doctor Segura, que el ecumenismo es una mala palabra por allá, por Centroamérica. Para nosotros, la trayectoria de las organizaciones ecuménicas en nuestro país nos permite hablar con tranquilidad y con firmeza desde las posiciones ecuménicas. Ese compartir
debe tener lugar en un entorno de confianza y humildad. Y debe ser una expresión del amor que profesamos a nuestro mundo. Si afirmamos que amamos a Dios y que amamos a nuestros prójimos, pero no les comunicamos la buena nueva con un sentido de urgencia y de firmeza, nos engañamos a nosotros mismos respecto de la integridad de nuestro amor, tanto para con Dios como para con nuestro prójimo. ¿Recuerdan el salero ayer de Silvia? Si afirmamos que amamos a Dios y a nuestro prójimo, pero no lo comunicamos con urgencia, no estamos sacando la sal del salero, como nos diría Silvia. No hay mayor presente que podamos ofrecer a nuestros prójimos, presente en el sentido de obsequio, de regalo, que compartir con ellos el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo e iniciarlos en ese amor. Y eso con toda la humanidad, cualquiera sea su condición. Aquí somos muy diversos en muchas de nuestras características culturales, de género, de edad, pero no tenemos niños y adolescentes aquí, en este preciso momento, pero sí los tenemos alrededor y con suerte en nuestras iglesias. Por lo menos eso es lo que queremos. Entonces, este llamado a la evangelización y a esta urgencia de hacer explícito nuestro amor, no solamente en el testimonio, sino en la palabra, es también urgente para nuestros niños, niñas y adolescentes. Antes de empezar a ver las bases pedagógicas, la síntesis, las conexiones significativas entre lo que cada uno de los disertantes fue presentando y sobre todo en las elaboraciones que hicimos en los grupos, no va a terminar acá, no va a terminar mañana. Se va a cerrar mucho después. Todo este material nosotros nos lo vamos a llevar y mi propuesta es que este encuadre de la definición de evangelización nos permita, digamos, volver una y otra vez para tenerlo como encuadre justamente, como marco teórico-teológico para pensar, para concebir y para hacer nuestra tarea. Vamos entonces a empezar a pensar en algunos especialistas de la educación y conocedores de la niñez y la adolescencia desde las diferentes ciencias, desde el mundo científico, para ver cómo eso nos puede ayudar a entender nuestro lugar de prácticos, inclusores de la niñez y la adolescencia en nuestras comunidades. El primero que elegí es Humberto Maturana. Casi todos son latinoamericanos, por supuesto, porque nuestras experiencias de formación pasan por allí. Humberto Maturana es un biólogo chileno, un biólogo, pero es un biólogo que Premio Nacional de Ciencias en Chile, que se ocupa de hacernos pensar sobre la educación, sobre el desarrollo humano, el planteándose la evolución de la persona humana, varón, mujer, a lo largo
desde el inicio de la vida y después el inicio de la vida humana hasta aquí, nos dice cosas que tienen mucho sentido en relación a lo que un sujeto necesita para crecer, para desarrollarse, para ser un transformador de su mundo. Siempre todo sujeto, dice él, es él en su nicho ecológico. Siempre él habla de la autopoiesis, es decir, se reproduce a sí mismo junto con el ambiente que lo rodea, y es imposible la vida humana sin su nicho. Y yo tomé esta cita de una conferencia que anda por internet de Humberto Maturana, que dice: amar educa, es uno de sus principios. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas, o sea, escuchamos y contestamos con la verdad, y nos damos tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a escoger desde sí. El poder escoger lo que se hace, el poder escoger si uno quiere lo que escogió o no. ¿Quiero hacer lo que digo que quiero hacer? ¿Me gusta estar donde estoy? Para que el amar eduque, hay que amar y tener ternura. El amar es dejar aparecer, darle espacio al otro para que tengan presencia nuestros niños, amigos y nuestros mayores. Maturana no es metodista, pero está diciendo las mismas cosas que decimos nosotros cuando pensamos en la relación con el otro, con mi hermano, con mi hermana. Escucharlo, responderle con veracidad, darle la oportunidad de elegir, no darle todo resuelto y esperar que haga lo que nosotros elegimos para él. Y todo eso con amor. Y mis hermanos, yo sé que los niños y los bebés inspiran mucha ternura. Cuando se trata de ternura con niños, aún de clases sociales diferentes, de etnias diferentes, la cosa sale fácil. Pero cuando se trata de adolescentes, mis hermanos, es muy difícil armarse de amor y de ternura. Porque el adolescente se encierra en su caparazón, como diría François Dolto, tiene que cambiar su caparazón, se distancia, se pone agresivo, se aísla, rompe con los acuerdos y se pone en riesgo. Los niños pequeños tienen algunos riesgos, muchos riesgos, pero a medida que van creciendo, los riesgos se vuelven mayores, porque aparentan ser grandes, pero todavía son niños hasta para la ley. Y nosotros como adultos tenemos que repensarnos en cómo fuimos como adolescentes, qué sufrimos como adolescentes, para por lo menos tener la sensibilidad y evitar que se les haga invisible ese sufrimiento que está en esa persona que crece. Otra cita de otros autores
que ver con la psicología. Pero antes de entrar en esto, solo una mención muy rápida. Hace muchos años me encontré este libro, yo no conocía al autor, pero me llamó la atención el nombre del libro y me lo compré. Se llama El derecho a la ternura y es de un colombiano, psiquiatra, Luis Carlos Restrepo, que el pobre ha participado de los procesos de paz en Colombia y está con algunos problemas con la justicia incluso. Pero este señor, en este libro, que es como un planteo, por más que es un psiquiatra filosófico, él lo que hace es una crítica muy profunda del dominio del racionalismo en nuestra cultura occidental. Se preocupa porque silenciamos los cuerpos, silenciamos lo táctil en favor de lo auditivo y lo visual, todo a favor de la racionalidad, de la mente. Y él propone rescatar la ternura en todo el quehacer humano, aún en el quehacer científico. Dice, es muy fácil pensar en la perspectiva de la ternura desde el arte, pero también necesitamos pensarla como una nueva estética, dice, y yo pienso también como una nueva ética, desde la producción científica. Y lo que hace es una propuesta de sinergia, como decíamos el otro día acá, de romper las dicotomías, razón, sentimiento, público, privado, porque insiste mucho en que la racionalidad viene del mundo de lo público y la ternura del mundo privado, y que nosotros tenemos que apuntar a un desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Desarrollo integral del cual venimos hablando también al referirnos al aprendizaje y la decisión de fe. Por otro lado, también me gustaría traer a Paulo Freire, porque yo no puedo hablar en ningún lado si no me acuerdo de Paulo Freire. Y elegí un texto muy cortito para compartir con ustedes. Les dije que venía con los libros, ni siquiera lo puse en el PowerPoint, porque los libros de Freire, muchos de nosotros ya los tenemos. Es Pedagogía de la Autonomía. Freire tiene todo un tema con la cuestión del educador y sus actitudes. Y dice que educar exige querer bien a los educandos. Y dice así, mi apertura al querer bien significa mi disponibilidad a la alegría de vivir. Justa alegría de vivir, que asumida en plenitud, no permite que me transforme en un ser almibarado, ni tampoco en un ser áspero y amargo. La actividad docente de la que el discente, o sea, el educando, no se separa, es una experiencia alegre por naturaleza. También es falso concebir que la seriedad docente y la alegría son inconciliables, como si la alegría fuera enemiga del rigor. Al contrario, cuanto más metódicamente riguroso me vuelvo en mi búsqueda y en mi docencia, tanto más alegre y esperanzado me siento. Y sabemos que Paulo Freire sí está un poco más cerca incluso que Maturana o que el Restrepo de ser un humanista cristiano, aunque no sea metodista. Y el último de los enfoques de las ciencias auxiliares de la educación que les quería traer es
el de la psicología evolutiva. Fíjense que Jean Piaget, que es el que estudiamos todos los maestros, los educadores, cuando nos preguntan acerca de la evolución, de la capacidad de aprender de los niños, se ocupa de cómo evoluciona la capacidad intelectual, pero además y particularmente, no solo en la parte epistemológica, o sea, cómo se construye el conocimiento, pero como el conocimiento para él es acción interiorizada, y la acción tiene mucho que ver con la ética, se ocupa de pensar, de investigar cómo evoluciona el comportamiento moral, cómo se desarrolla la ética en los niños. Y entonces él hace toda una teoría, por allá por los años 70, que plantea que la moralidad va creciendo desde respuestas hedónicas. Hasta los 2 años para el nene está bien lo que le da placer, está mal lo que le produce displacer y llora, a una moral heterónoma donde lo que está bien es lo que está bien para el adulto significativo, el papá, la mamá, la maestra, quien esté a cargo de su primera socialización. Entonces ahí sirve la respuesta por qué está bien o por qué está mal, porque lo dice mamá, porque lo dice papá, o que supone que los grandes necesitan más porque son más grandes, porque tienen que se llama pensamiento intuitivo, y los niñitos necesitan menos porque son más chiquitos. Después entramos en la edad de la escuela primaria, que es la moral de la reciprocidad, muy, muy conocida porque es la del legalismo absoluto. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando reparto un chocolate tengo que hacer que uno parta y el otro elija. Todo tiene que ser en partes exactamente iguales, todos tienen el mismo derecho y todos tienen que respetar las leyes. Cuando con niños de esa edad nosotros ponemos a juicio una situación, suelen ser muy crueles con los castigos propuestos para sus compañeritos, mucho más crueles que los adultos. Pero después en la adolescencia, dice, se desarrolla la moral autónoma, que es la posibilidad de entender la ley en el marco de su contexto, de comprender que la ley se vive en función de las situaciones y que no es cuestión de todos por igual, sino de cada cual según su derecho y su situación. Hubo un autor que se especializó en esta temática, que es Kohlberg, que elaboró toda una teoría de 6 estadios en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo ético, y este autor fue lo más difundido en esta temática en toda la formación pedagógica en nuestros países. Pero resulta ser que se olvidan de la cuestión afectiva. Estamos hablando del desarrollo de la ética, pero lo asocian fundamentalmente a lo cognitivo. ¿Y dónde queda lo afectivo? Entonces aparece una psicóloga feminista que se llama Carol Gilligan en Estados Unidos, que va a decir, este señor Kohlberg, Piaget se sabe que experimentó poco,
Pero Colbert sí hizo muchas pruebas para llegar a sus afirmaciones con niños. Trabajó con niños y adolescentes varones. Se olvidó de las chicas. Y Colbert utiliza los mismos dilemas éticos que utilizaba para sus pruebas. Gilligan, utiliza los mismos dilemas éticos de Colbert con chicas. Y entonces les propone que las resuelvan y se ve hasta qué estadio llegaron. Las chicas resuelven en la adolescencia de manera diferente los dilemas éticos a los varones. En general, les voy a contar un ejemplo de un dilema, el dilema de Haynes. Un señor que tiene la esposa muy enferma, necesita comprar una droga para curarla y no tiene dinero. ¿Cómo hace ese señor para resolver la situación? ¿Qué dicen los varones que llegaron al último estadio, según Colbert? Lo roba, porque después le va a poder explicar al juez que lo hizo obligado por la necesidad. ¿Qué dicen las chicas? No lo va a robar, porque piensa que si lo ponen preso antes de que llegue con el remedio a su casa, no va a tener ni el remedio ni la posibilidad de que su esposa se cure. Y con otros más sencillos proponen otras cosas. Por ejemplo, 2 topos se hicieron una cueva para pasar el invierno y estaban bien escondiditos ahí cuando llega un puercoespín que no tenía cueva, lo invitan, pero el puercoespín los empieza a lastimar. ¿Qué hacen los varones? Echan al puercoespín de la cueva. ¿Qué dicen las chicas? Hay que cavar un poco más. O hay que ponerle una manta arriba al puercoespín para que no pinche a los topos. Entonces esta señora, Gilligan, desarrolla toda una teoría que llama de la ética del cuidado y la contrasta con la ética de la ley, la ética de la responsabilidad, que es la de Colbert. Pero el planteo es, se olvidaron de considerar que nosotras ponemos la otra parte, ambas partes son necesarias. La ética del cuidado, que es propia del ámbito privado, la ética de la ley, de la responsabilidad, que es más propia del ámbito público. Y bueno, hay un montón de cosas interesantes que yo no sé si la revista está disponible. Mónica, esta. Bueno, en esta revista de Network hay un artículo de Beatriz Cohen que resume toda la teoría de Carol Gilligan. Pero si no pueden googlear, buscar, lo van a encontrar. Es muy interesante todo este contraste complementario en para una visión del desarrollo de la ética que tenga en cuenta a los chicos y a las chicas, con sus distintas lógicas, y poder formarnos en ambientes donde esas lógicas son compartidas y tomadas en cuenta, y no solamente desde una perspectiva patriarcal. Sigamos. En el mismo documento del CMI que decíamos hace un rato, se plantea la opción prioritaria de la misión desde los márgenes. Esa expresión la escuchamos el primer día acá también. Desde los márgenes.
¿Qué significa? Como movimiento que contrarreste las injusticias en la vida, la Iglesia y la misión, a partir del modelo de Jesucristo, que se relaciona con quienes están más marginados en la sociedad, con el objeto de impugnar y transformar todo lo que niega la vida. Para nosotros, en los márgenes, ¿quiénes están? Los niños, niñas y adolescentes vulnerables, que nos convocan a transformar desde su lugar y con su propio protagonismo. Entonces vamos a mirar un poquito, muy poquito, de la situación de los niños en la Argentina. Perdonen que tome solo la Argentina, porque es en realidad modo de ejemplo, es un ejercicio que cada uno de nosotros tiene que hacer, investigar cuál es la situación de los niños en su lugar. La pobreza infantil en nuestro país es del 62,5% en el 2017. No quiero ni imaginarme lo que van a ser los números del 2018. Creció del 60,4% del 2016. Creció 2 puntos en un año. Son 8.255.000 niños. Esa X que yo pongo es niños, niñas de 0 a 17 años. Y estos son datos de la UCA. Son datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Ahora, esos datos nos señalan una enorme gravedad, que el 10% de esos niños pobres padece hambre en el 2017. O sea que la urgencia no es solamente por la posible vulnerabilidad de la pobreza, sino de la falta de alimento ya. La vulnerabilidad de nuestros niños sabemos que es de todo tipo, no es solamente la vulnerabilidad sanitaria o de salud, sino también ambiental, educativa, social, familiar. Sobre eso algo estuvimos comentando hoy, pero la experiencia de todos nosotros, lo que estamos compartiendo en los grupos, refleja cómo estamos conectados nosotros con esos diferentes tipos de vulnerabilidad. Si nos metemos en el tema de la violencia, se ha acrecentado notablemente la violencia institucional respecto a los niños jóvenes, pero que son niños para nosotros. Y una cosa que sería interesante compartir también, ¿sigue esto? No, bueno, no lo puse en el PowerPoint. Tiene que ver con los datos de la desigualdad, porque el flagelo peor que nosotros tenemos en América Latina no es tan solo la pobreza, es la desigualdad, o sea, la distancia que existe entre los que tienen mucho y los que tienen nada o casi nada. Eso se mide con una medida estadística que se llama índice Gini. El índice Gini es un índice que es de 0 a 1, siempre va a ser un decimal menor a 1. Y lamentablemente en nuestro país, en el primer trimestre de este año respecto al último trimestre del año pasado, el índice Gini aumentó de 0,41 a 0,44.
0,41 a 0,44 en un trimestre. Eso parece chino para quien no está acostumbrado a las estadísticas, pero es un dato que tiene que ver con el problema difícil de resolver la desigualdad en América Latina. Esa cosa de que muy pocos tengan mucho y la mayoría no tenga nada. Porque como vemos ahí, 62,5% son pobres de los niños, pero además la mayoría de nuestra población son niños. Entonces la mayoría son niños y los niños son mayoría pobres, como dice Galeano. El problema es sumamente complejo y no podemos cerrar los ojos, hay que conocerlo para trabajarlo. Vayamos entonces al enfoque propiamente teológico. Yo elegí para compartir con ustedes, además, esto ya lo habíamos compartido en un taller de educación cristiana acá en la Argentina y a raíz de esto vino la invitación para que yo les compartiera esto en esta reunión. O sea que no me invitan a mí, sino que me invitan como traductora de Harold Segura, pobre Harold. Harold Segura publica hace unos años esta teología con rostro de niñez, una perspectiva teológica de la infancia. Y voy a tratar de resumirles las ideas principales del texto. Este texto y el trabajo del propio teólogo han dado lugar a todo un movimiento de visión mundial y una campaña que se denomina Crianza con Ternura, de la cual, si quieren, después podemos compartir algunos detalles. Harold Segura impulsa el desarrollo de una teología desde los niños y niñas y con los niños y niñas que ha dado lugar a un proyecto continental de acción pastoral basado en la ternura, que es lo que les acabo de decir. Él está muy enojado con la teología porque dice que es adultocéntrica y que en los nuevos rostros de la teología muy tardíamente aparecen los niños. Aparecen primero los pobres, toda la teología de la liberación, de la opción por los pobres. Después comienzan a hacerse más visibles los enfoques de las teologías en relación a pueblos originarios, de las teologías feministas, pero mucho después empieza a él hacer el intento, y lo logra muy bien, les aseguro, basándose en esos nuevos rostros considerados por las teologías, los rostros alternativos, pensar en los niños. Se basa en la teología latinoamericana de la liberación, y por eso la propuesta metodológica y la propuesta epistemológica tiene que ver con el ver, juzgar y actuar. Es decir, ver las situaciones, como esto que dijimos de la situación de los niños, problematizarlas, analizarlas a la luz de lo que la Escritura, de lo que el Evangelio nos propone para la transformación de esas situaciones y actuar de manera consecuente. Esto tiene mucho que ver, para algunos les sonará el círculo hermenéutico de Juan Luis II, a otros nos suena la praxis de Freire. Freire dice,
La educación es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. ¿Qué quiere decir? Miro las situaciones, las problematizo, trabajo sobre ellas a la luz de los conocimientos que puedo aportar y puedo buscar, puedo encontrar para volver con una nueva praxis. Se apoya en la teología feminista, lo dijimos, en los conceptos de vida cotidiana, hermenéutica desde el propio sujeto, memoria histórica, praxis del cariño y ecumenismo alternativo. Eso está mal el paréntesis, no es dentro de la teología feminista. En todo eso apoya su enfoque. Me estoy apurando porque me dicen que ya estoy en tiempo. Propone como método examinar la situación de la niñez, valorarla a la luz de la fe, comprometerse con una acción sobre la realidad. Debe ser una teología popular, dice, hecha desde y con la niñez, desde el laos, dice. Después fíjense el concepto laos, que no es lo mismo que demos. Ante todo es una teología de la praxis, es una teología inductiva, práctica, interdisciplinaria, comprometida, dialéctica, participativa, enraizada en la fe y conformada por la espiritualidad de Jesús. Todo eso está desarrollado en el texto que los invito a buscar, se puede conseguir fácilmente. Los principios teológicos, algo de esto ya vimos hoy. Opción por lo pequeño. Poder pensar en el grano de mostaza, poder pensar en la fortaleza de la debilidad, solidaridad con los más vulnerables, plantearnos otros rostros de Dios. Él cuenta, por ejemplo, todo el tema de En el nombre de la rosa. Los que han leído la novela de Umberto Eco recordarán que hay todo una discusión sobre si Jesús se ríe. Y en esa época medieval era imposible concebir la risa de Jesús. Bueno, todavía hoy seguimos siendo bastante medievales. Y pensamos en Dios como un hombre grande, barbado. Pensemos en el Dios niño y en el Dios que puso a los niños en medio de sus discípulos. La debilidad como principio de transformación. Hace pocos días tuvimos una predicación, supongo que estaba en el leccionario el tema, sobre la fortaleza de lo débil. La encarnación. La crianza con ternura. Y acá sí, aunque estemos en tiempo, yo no puedo dejar de compartir con ustedes porque me emocionó profundamente cuando después de tantos años de leer la Biblia y de ir a la iglesia y de escuchar teología en mi casa, me encuentro con este pasaje. Isaías 66, 12, muy parecido a lo que nos contaba ayer del Salmo 91 y el ave que refugia bajo sus alas. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y acá viene lo extraordinario. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Dios, madre
amamantador de su pueblo y mimador sobre las rodillas. Estas imágenes son las que tienen que conocer los niños. La niñez, dice además Harold, es camino de redención. Nosotros podemos ser sus evangelizadores, pero les aseguro que ellos nos evangelizan. Y tomo esta cita textual de Segura, que privilegie las metodologías narrativas sin despreciar la conceptualidad, que responda a las preguntas que surgen de las personas y de las situaciones concretas de la vida diaria, cuyo asunto principal sea el sentido antes que la verdad, que recobre su capacidad de evocar y se alimente de las metáforas, las parábolas y los mitos simbólicos, y que alimente su dimensión utópica. Y entonces voy a hacer un clic acá. Dejo el discurso conceptual, sin despreciar la conceptualidad, dijo. Yo vine hasta aquí con conceptualidad. Y voy a tomar, voy a leer una narración que yo escribí. La voy a leer porque me conozco y me tengo miedo. No me quiero quebrar. Estoy convencida de que no existe una evangelización definitiva. Como la experiencia de la conversión, el proceso de evangelización es permanente. Se puede iniciar en los primeros gestos maternos y paternos con la ternura y la gratitud a Dios al tener la maravilla de la vida del recién nacido en las manos. Y se reedita una y otra vez, en cada oportunidad en la que escuchamos, desde la más profunda emoción y comprensión, el testimonio de personas, de textos, el bíblico principalmente, y de otras producciones de las culturas, como la música, por ejemplo, que conmueven nuestra fe. Por eso, y sin ánimo de centralizar en mí, pero disponiendo de la mayor apertura que sea capaz, me interesa compartir mi más reciente experiencia de ser evangelizada. Quizá la más reciente sea la de ayer y anteayer, pero bueno, esta es la que ya estaba escrita. Por hermanos y hermanas muy queridos, algunos casi anónimos, el pueblo de Puerto Rico, en ocasión de sufrir el huracán María, el más devastador de toda su historia. Estábamos allí con mi esposo y no pudimos regresar porque, bueno, se cerró el aeropuerto por razones preventivas justo cuando teníamos que viajar. Nos quedamos en Puerto Rico, en una casa, en un pueblo, Arroyo, en la costa del Caribe, la casa de los padres de Raquel, la amiga que había organizado la actividad de capacitación pastoral que nos llevó hasta la isla. Nos cobijaron cuando se supo que era imposible regresar y comenzamos por compartir las tareas domésticas previas de preparación, desconocidas para nosotros. Entrar o atar todo lo que se pueda volar de los patios y los jardines. Proteger las ventanas con cerramientos especiales. Almacenar agua y alimentos no perecederos. Y muchas otras cosas en las que tratamos de ayudar como podíamos. Compartimos momentos de oración en la iglesia de la Asamblea de Dios que pastorea Migdalia.
nuestra anfitriona, la mamá de Raquel, que nos recibió junto a ella y su esposo Justo. Y llegó el momento. Soportamos a buen resguardo vientos de hasta 350 kilómetros por hora cuando el ojo del huracán nos sobrevolaba. No había luz, ni señal de teléfono, mucho menos internet. Algunas casas privilegiadas como la nuestra sostuvieron su techo y nosotros teníamos agua y gas envasado. Pero los servicios se interrumpieron todos y sabíamos que era por bastante tiempo. Muchos sobrevivieron en casas sin techo o en albergues. Largas filas de auto, una vez que pasó el huracán, esperaban cargar combustible recorriendo todas las avenidas. Lo mismo para acceder a las tiendas que vendían con cierto límite y solo con dinero en efectivo. Otro tanto frente a los bancos para proveerse de cash. Cuando se terminaba la luz del día, el toque de queda nos llevaba a conversar sentados a la entrada de la casa mientras escuchábamos el coquí. ¿Qué es lo que me reevangelizó? ¿Qué me admiró y me conmovió de este pueblo sufriente, creyente, seguro de la protección de Dios, a pesar de todo, que se saluda diciendo, Dios bendiga? ¿Qué es lo que ayuda a la gente a sobrevivir allí? Por sobre todas las cosas, el amor, la seguridad en la gracia misericordiosa de Dios y la preocupación, el interés permanente por el otro, sin teléfonos, en una sociedad totalmente asimilada a la celulomanía permanente. Había que caminar de un lado a otro, a pie o en algún vehículo posible, para saber del amigo, del hermano, para ofrecerle ayuda concreta, para acompañarse. ¿Y con qué recursos cuentan? 4 herramientas básicas: la palabra, la solidaridad, la ley y el humor. 4 ingredientes regados a raudales en este pueblo maravilloso. Hablan y hablan todo el tiempo, se comunican novedades. Llegó el camión de gasolina, en tal lugar hay hielo, una bolsa por persona, o pasan a las 2 de la mañana por la cuadra, volvió el agua. Y por supuesto se comunicaban también en los preparativos previos para resguardarse. Junto a la oración se compartían con redundancia las instrucciones sobre cómo cuidarse. El segundo ingrediente, dijimos, la solidaridad. De esta extraordinaria sobrevivencia es la solidaridad. Se forman cuadrillas de vecinos para despejar las calles de troncos, ramas, chapas, basuras de todo tipo. El que tiene agua le da al que no tiene. El que cuenta con gas, cocina y reparte. Quien cuenta con combustible, traslada a los vecinos. Si hasta un vecino nos ofreció llevarnos al aeropuerto cuando no teníamos cómo llegar para saber cuándo iba a haber vuelos, con un coche fúnebre. Él debía transportar unos cuerpos hasta dependencias del forense y la policía le daba la nafta. No fue necesario, pero resultó una buena oportunidad para aprender también nosotros los extranjeros algo del humor y la solidaridad en los momentos más adversos. Pero además tienen la ley. Nos expongan al exterior hasta
retiren los objetos, no salgan de las casas de 6 p.m. a 5 a.m. Obedecerlos preserva de riesgos mayores. El sentido normativo está relacionado con el cuidado de la vida y la convivencia en paz. Cuarto elemento, las bromas constantes, la risa, el humor sobre la adversidad permiten descargar tensiones y recuperar fuerzas. Enorme sagacidad de inteligencia para superar con sutileza las adversidades. En cuanto alguien pierde el humor, se descarga con agresión. Por ello es un recurso invalorable, ya que todo en el ambiente invita a la violencia o a la depresión. Es un humor juguetón, con algo de ironía, para poder reírse de la desgracia, pero con mucho de juego, de recreación no competitiva, que permite recuperar el aliento. Se me ocurre preguntarme, ¿por qué cuando tratamos con nuestros hijos o alumnos un problema, una dificultad o una transgresión, nos ponemos tan serios y formales? ¿No sería más sano conversar con buen tono, con sentido del humor la cuestión? Sabemos jugar con los diferentes componentes de la vida para mejorar con ello nuestras relaciones y la comprensión de lo que vivimos. Hay mucho para aprender del pueblo boricua. Sin embargo, estos 4 recursos están atravesados generosamente de un enorme caudal de ternura. Nada de eso sería útil si no fuera utilizado justamente en esta clave. Las palabras se dicen con cadencia amorosa, con gesto sinceramente amable. La ley se sostiene con firmeza y con justificación en la protección. El humor y la solidaridad cuidan de no ofender, de no invadir. Es indudable que esta experiencia de evangelización que viví, volviéndome como niña ante el temor por lo incontrolable y desconocido, me permitió reconocer en comunidad mi fe y nutrirla, renacer, en mi comunidad y nutrir mi fe. Aprendí a escuchar con atención para comprender lo que desconocía, a colaborar con los más cercanos, a orar, cantar y reír en medio de condiciones de dolor y destrucción, a descubrir en la debilidad y lo pequeño la fortaleza y la grandeza del amor. Y pienso sinceramente que estos aspectos nos señalan con claridad cuáles tienen que ser nuestros objetivos en la evangelización de niños y niñas. Construir contextos comunitarios donde se comparte y vive el mensaje del reino de Dios es el primer requisito para hacerlo posible. Un lugar donde cada uno sea reconocido como parte y no solo como destinatario. Es imposible pensar la evangelización si no es en el contexto comunitario. No es tarea de uno o de dos, es tarea de todos. Y es imposible concebir la evangelización de niños como una tarea especializada que solo van a realizar los maestros o los líderes de niños y jóvenes. ¿Cómo podemos lograr comprometernos todos con esto? En segundo lugar, compartir la lectura de la Biblia y el testimonio de los hermanos, aún de los más pequeños. En tercer lugar, participar activamente de actividades de servicio a los más vulnerables. A los más chicos les encanta poder hacer a favor de otros. Conocerse y conocer a los demás, sus capacidades, sus preferencias, fortalecer las relaciones
fraternas. Expresar juntos la alegría de conocer al Señor en la alabanza, la gratitud, la intercesión confiada. Es decir, compartir comunidad, compartir palabra, sentir que soy parte, que tengo un lugar, poder hacer por otros y alabar juntos. En síntesis, con esto termino, sostener con continuidad actitudes y acciones que apunten a la ternura, la emoción, buenos vínculos, conocimiento, acción solidaria, juego, expresión de la espiritualidad. Sentirse parte importante de un grupo, de una comunidad que escucha, comparte, se alegra y se expresa con libertad. Todos, los niños, niñas y adolescentes, y los que tenemos un niño, niña en el corazón. Una iglesia, sí, es una iglesia que se prepara cada día para recibir al Espíritu Santo. Esto, bueno, recoge un poquito lo que conté de Puerto Rico, los recursos, la palabra, la solidaridad, la ley y el humor. Vamos a las preguntas. Aquí hay 3 preguntas. Mi propuesta es que nos armemos como grupo, como estábamos ayer a la mañana, acá, los mismos grupos que tenemos desde el primer día, pero sin irnos del salón, para poder compartirlo al final. Elijamos una de estas 3 preguntas. Las vamos a leer. En realidad no responden puntualmente a la presentación, sino más bien a las inquietudes que a mí me llevaron a pensar todo esto. Porque en realidad cuando yo empecé a pensar todo esto, pensé primero las preguntas. ¿Cómo podemos evitar la imposición de ideas y doctrinas y distanciarnos de toda forma proselitista, siendo a la vez explícitos en nuestro testimonio? La segunda pregunta es, ¿cómo sensibilizar y dinamizar a toda una congregación para asumir un programa de evangelización desde y con niños y niñas? Y por último, ¿cuáles son las principales trabas a nuestra tarea y con qué estrategias y recursos podemos superarlas? Pero no van a ser una conclusión conceptual. Ahora, con la pregunta que el grupo elija, van a pensar un juego que permita empezar a caminar sobre esa preocupación o ese problema o esa pregunta. ¿Cómo? Entonces, acá sí que va a haber que hacer jugar mucho nuestra creatividad. Inventar un juego o un juego conocido que ustedes conozcan bien y que saben que puede responder a eso. Eligen la pregunta, la discuten un poquitito y cuando tienen claro qué cosas están moviéndose ahí en esa cuestión, piensen un juego para trabajar ese problema. ¿Listo? Tenemos... Es muy difícil, no, ¿cómo una educadora va a decir que es muy difícil? Vamos a trabajar 20 minutos en eso y en 10 minutos compartimos los juegos. Allá, el rosa. Porque somos hiperkinéticos. No me fallan, es mi grupo. Allá no viniste te la zafaste. No les conté antes, Bueno, la idea, tomamos la segunda pregunta, cómo sensibilizar y dinamizar a toda una congregación para asumir un programa de evangelización desde y con los niños. Lo primero, hacer juegos donde
logremos que ellos se pongan en el lugar de los niños. No hay forma de sensibilizarse si no se pone en el lugar de los niños. ¿Querés? Bueno. La idea sería formar en la misma iglesia, tener una reunión aparte, porque sensibilizar no lo vamos a sensibilizar por un mensaje, es un proceso. Entonces, uno de los juegos con los que se puede comenzar es dividir el grupo de la iglesia, si estos somos la iglesia, en 3 grupos. Un grupo de observadores, un grupo que hagan de niños y un grupo de adultos. En el grupo de niños puede haber un hiperkinético, que son los que más joroban, porque se mueve, bueno, sí, se mueve de un lado para otro y y puede haber un niño que le gusta mascar y hace ruido, y el inquieto o el buenito. Y ver qué hace el adulto, el otro grupo de adultos, cómo reacciona ante estos niños. Está el grupo de los observadores. Obviamente exagerar la teatralización. Y después hacer en una segunda etapa un cierre para ver cómo se sintió el grupo de niños con la indiferencia de los adultos, cómo se sintió los adultos haciendo esto y qué vieron los observadores. Y cambiar los roles para ver cómo se siente en el cuerpo de un niño. Porque por ahí cuando crecemos nos olvidamos de esa etapa primaria, de nuestro niño interior. ¿Está bien? Jesús se acomodó, se hizo chiquito para acomodarse al cuerpo nuestro. Creo que es el camino para que nosotros nos acomodemos al cuerpo del otro. Le puso el cuerpo a la vida, a la sociedad. Nosotros le tenemos que poner el cuerpo a los niños, desde ese lugar. Muy lindo. Es visibilizar a los niños, que no sea la tarea del grupo de educación cristiana. Bueno, a ver qué hacen con los chicos, sí, oramos, acompañamos, pero es como una cosa aparte. Hacerlos parte, no es el futuro, es el presente. Otro grupo. ¿Ustedes? Un aplauso. Mientras llega el micrófono aquí, por favor, les cuento que había un grupo de teatro que se llamaba Los Calandraca, que lo que hacían era actuar situaciones, interrumpirlas en el nudo de la situación, y después que la gente que participaba de la capacitación, era en un contexto de capacitación, jugara la resolución de ese conflicto teatralmente. Es una alternativa, pero aquello está fantástico. Nosotros en el grupo pensamos una dinámica muy similar, también basada en la pregunta 2. Es la dinámica también de cambio de roles, pero principalmente en el rol en la dinámica de un culto, donde los niños actuarían como adultos y los adultos actuarían como niños. Haciendo el culto, con todas las dinámicas del culto, como un culto normal, pero donde los adultos se llevarían al lugar de niño y actuarían como un niño, comprendiendo su rol y entendiendo por qué muchas veces quieren correr y jugar más que estar quietitos. Y los adultos y los niños actuarían como ven a los adultos en el proceso del culto. Muy interesante. Otro grupo. Bravo. La gran pregunta que nos hicimos en el grupo es por qué en nuestras iglesias hay tanta gente grande que de alguna manera falló en la evangelización de sus hijos y de sus nietos porque no vienen a la iglesia y no están compartiendo con ellos ese tiempo. Y propusimos un intercambio de roles similar, solo que pensamos que podría ser la junta directiva la que tuviera que transitar el mismo camino que le hacemos transitar a nuestros niños, que en nuestra iglesia en particular empezamos el culto todos juntos, en un momento oramos por los niños, salen, vienen a la Santa Cena y después se retiran. Entonces,
propusimos hacer ese intercambio de roles con la junta directiva, que vayan con los niños, dibujen el mismo dibujito que dibujan los niños y vuelvan a la Santa Cena y se tengan que retirar del culto para terminar su clase en la salita de niños. Así que este intercambio de roles se ve que nos ha pegado a todos. Muy bien. A ver estos niños del rojo. Hay un juego que se llama director de orquesta, en el que la habilidad del grupo es la de repetir al pie de la letra el movimiento de aquel que es el líder del grupo. Y que cuando alguien se sale del ritmo, lo que hace es interrumpir el juego. ¿Por qué? Porque permite que aquel que tiene que adivinar se pueda dar cuenta y entonces se convierte en un verdadero estorbo. Cuando estuvimos viendo algunas de las preguntas que nos planteaban aquí sobre cuáles son las dificultades que tenemos a la hora de trabajar con niños, niñas y adolescentes, pensábamos que ese juego quizás nos representa en algunas de las dificultades que tenemos. A veces nuestras iglesias son espacios donde todo funciona si todos bailan la música de aquel que lo dirige. Y que cuando hay alguien que viene con un ritmo distinto nos interfiere, nos molesta, nos complica. Y que justamente lo que hacemos es tratar de que se acomode al ritmo o que se salga de la rueda. Y quizás la manera de trabajar con niños, niñas y adolescentes sea la de incorporar el ritmo que plantea. Muy Eso bien, fue lo que intentamos excelente, hacer. excelente, un aplauso. ¿Quién sigue? Otros que se atrevan. En la segunda estamos coincidiendo en esto de sensibilizar, dinamizar, y se nos ocurrió tarjetas. Y reunirnos todos los de la comunidad, sea que haya chicos o que no haya, podemos reunirnos en una reunión especial o en círculo en los bancos y comenzar a sacar diferentes tarjetas que dirían, por ejemplo, tengo un nieto de 5 años, ¿qué pasaría si yo lo llevo a la iglesia? Otra que diga, acabo de tener un bebé que no para de llorar. ¿Cómo reaccionaría mi iglesia, mi comunidad si yo lo llevara? Y otras que dijeran, tengo 5 años, ¿por qué mi abuela nunca me lleva a la iglesia? Otra que diga, mi nene tiene un amigo que va a la iglesia, pero a él nunca lo invitan, ¿por qué será? O también decir, alguien habló de Jesús, un amigo mío en el jardín habló de Jesús, pero yo no lo conozco. ¿A quién le podría preguntar? Que nos pongamos en distintos lugares y con distintas preguntas. ¿Sabe? ¿Por qué no me dan de eso que todos toman? ¿Por qué me llevan a este lugar? Muy bien, muy bien. Otro grupo. ¿Hay más? ¿Hay más? Debe haber más. Hola, ¿se escucha? Bueno, aquí de alguna manera, sin ponernos de acuerdo en alguna de las preguntas, tomamos la 3, en la charla práctica que se dio. Principalmente el tema de las trabas. Y pensándolo desde la vivencia, desde nuestras comunidades, estuvimos compartiendo
que una de las principales trabas que tenemos es el vocabulario y tenemos serios problemas con la palabra evangelizar, ¿sí? Entonces estuvimos conversando que en realidad no tenemos que salir a evangelizar niños, porque el contenido en esa palabra evangelización, pensándolo siempre desde nuestras comunidades, tiene una sola, es unidireccional, es como ir y traer a nuestro ámbito. Y también surgió el tema de la palabra convertir. Y entonces hay también en ese concepto de la conversión del niño, hay algo que al menos en el grupo nuestro no nos gusta. Porque en realidad nosotros pensamos que no hay que salir a evangelizar y convertir niños. Lo que tenemos que hacer es buscar espacios, grupos, situaciones, lugares donde salgamos a compartir el amor de Dios expresado en Jesucristo con nuestros niños. ¿Y el juego? Sí, y decíamos, decíamos también, el juego después te lo... para la oportunidad. Lo deben. Lo debemos. Conversamos sobre 2 juegos, ¿no? Surge el juego de poner en medio de la comunidad de adultos y niños una piñata. Una piñata. Una piñata. Y pensar cosas en el contenido de esa piñata y que todos juntos podamos reventar la piñata y ver las cosas que caen de esa piñata. Bueno, ahí surgió la hermana, ya tenía la idea y nos pareció linda la idea. Pero también tenemos que pensar muy bien qué pensamos, qué ponemos en esa piñata, porque hay cosas que agarrar y que desechar, y hay cosas que agarrar y que poner en acción, emprender. Muchísimas gracias, Derli. ¿Hay alguien que se quedó con las ganas de compartir? Sí, en nuestro grupo pensamos en la segunda de las propuestas, y una idea que viene importada de Brasil, porque es su práctica cotidiana, es la idea de tener tiempos de danza dentro del culto, cosa que nos puso muy nerviosos a varios, pero la idea sería, digamos, una posibilidad que nos pareció posible es aquellas canciones que con los niños cantamos y tienen gestos, ayudar a los adultos a que copiaran los gestos y que a partir de allí buscáramos la manera de que, no sé si todas, igual es propuesta de ella, ¿no? Yo soy parte del grupo, que buscar la manera de darle al tiempo de la alabanza o parte de la alabanza del culto que tuviera la inclusión de los gestos de manera regular y cotidiana. Entonces que en cada culto hubiera un espacio donde algunos se pararan a bailar. Si empezamos con los niños, suponemos que varios nos animaríamos a hacer algún gesto, pero eso nos pareció que podía ser algo interesante porque quizás los niños con menos inhibición para algunas cosas o quizás más para otras podrían enseñarle a los adultos y por ahí se lograría alguna mejor dinamización y también entender por qué los chicos podrían hacer eso y a los adultos nos cuesta un poco más. Más allá de lo físico, que por ahí nos duele alguna cosa, pero es buscar cómo incluirnos, ¿no? Eso nos pareció que podía ser una dinámica que sensibiliza y moviliza la cosa, ¿no? La verdad es que, como ven, tenemos múltiples posibilidades. Cuando yo se los dije, la primera reacción no, es difícil. Sin embargo, en 20 minutos lo resolvieron y cada grupo de una manera prácticamente diferente, aunque algunos coincidían en la forma dinámica, pero con otros contenidos. Eso es lo que hay que hacer, sentarse a pensar poniendo al niño en el medio y poniéndonos nosotros como niños, para revivir qué vivimos cuando éramos niños y qué podemos vivir hoy recuperando esa condición. Yo la verdad que les agradezco a todos por la creatividad y creo que nos merecemos un enorme aplauso para todos.